Capítulo 234. True Dragon Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, ¿son suficientes? Hyunao preguntó mientras excavaba la tercera sesión de bambú. Eso es más que suficiente. Gracias, joven. Con eso, Hyunao guardó sus herramientas, colgó la canasta de bambú en su espalda y caminó hacia adelante. Después de caminar por un tiempo, el viejo estaba jadeando. Descansamos por un tiempo, dijo Hyunao mientras se detenía en las rocas cerca de un arroyo. Soy viejo ahora, no puedo caminar tanto. El viejo se sentó en una de las rocas. Hyunao también se sentó a su lado. El aire estaba plagado del sonido de una corriente gorgoteante y pájaros chirridos. Yong, parece que rara vez te aventuras a las montañas. ¿Estoy en lo cierto? Dijo el viejo. Eso es correcto. No tuve tiempo de experimentar algo como esto antes. Los dos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el pueblo. ¿Alguna vez has pensado en descubrir tus hijos? Hyunao preguntó. No. El anciano sonrió con tristeza. No creo que nos quieran. Eso está bien para mí. Todavía tengo una hija. Es suficiente. Hyunao asintió. Escuchó a alguien corriendo hacia ellos. Era Cheng Chou. Estaba corriendo en su dirección. Presumiblemente, estaba buscando al viejo. Cheng Chou los alcanzó y lanzó un suspiro de alivio cuando vio al viejo. El anciano parecía algo avergonzado. Te he preocupado. Cheng Chou sacudió la cabeza y le hizo saber que estaba bien. Luego notó a Hyunao al lado del viejo. Hermano mayor Hyun. El viejo parecía sorprendido. Extendió su mano temblorosa para quitar la canasta de bambú de los hombros de Hyunao. Lo siento mucho. No debería haberte hecho cavar los brotes y llevarlos. Hyunao agarró suavemente la mano del viejo. Está bien. No me importa. Luego se volvió hacia Cheng Chou. Hermano Junior Cheng, puedes volver. Nos pondremos al día. Cheng Chou asintió y volvió. Yo, no sabía que eras tú, anciano, dijo el anciano y bajó la cabeza. Hyunao sonrió. Eso está bien. Y puedes seguir llamándome, joven. Prefiero eso. Eres diferente. Dijo el viejo mientras miraba a Tianhao. La gente rica en la ciudad actúa alta y poderosa. Pero no tienes esa actitud, joven. Hyunao se rió. Lo tomaré como un cumplido. Hyunao sabía mejor que nadie cómo los cultivadores trataban a los no cultivadores comunes. No se sentía así. De repente preguntó. Ella a menudo va río arriba. Ella dice que los peces son más grandes y más deliciosos, dijo Miao Si. Iré a echar un vistazo. Hyunao desapareció. Venió como polvo en el viento. La vieja pareja se miró el uno al otro. Estaban aturdidos. Río arriba en el río Wangsa, hubo un fuerte boom. Xiaoli salió del agua con un gran pez en sus manos. Detrás de ella, el río surgió y una gran criatura salió del agua. Era un dragón negro. Miró a Xiaoli con ojos llenos de miedo y emoción. ¿Por qué robaste mi pez? Xiaoli miró al dragón. Frente al dragón, no era más que una pequeña hormiga, pero no mostró ningún miedo en absoluto. ¿Un verdadero dragón?, dijo el dragón mientras miraba a Xiaoli en desconcierto. ¿Qué tipo de dragón verdadero eres? ¿Por qué su sangre lleva tan pura energía? Te he estado observando con miedo durante 7 días. Todavía eres débil. Una vez que te devore, seré el verdadero dragón. Atrapé este pez para mis padres. Si intentas robarlo de nuevo, no te dejaré tan fácilmente, dijo Xiaoli. El dragón se rió y miró al cielo. Eres realmente estúpido, incluso los cielos me están ayudando. El cuerpo del dragón surgió y se abalanzó en Xiaoli. Este lugar será donde me transformo en un verdadero dragón. Apareció frente a Xiaoli, listo para devorarla. Xiaoli no mostró signos de miedo, pero fue suprimida por el poder abrumador y no pudo moverse en absoluto. Justo cuando el dragón estaba a punto de devorar Xiaoli, apareció un anillo de oro frente a ella. Sonido metálico. Una luz dorada parpadeaba. El dragón se estrelló en el suelo y se vio obligado a retirarse. ¿Quién es?
preguntó el dragón mientras miraba a su alrededor. Antes de que pudiera hablar más, una luz plateada parpadeaba y una cuchilla le perforaba el cuello. El dragón rugió de dolor. Se dio la vuelta y Jianao retiró su sable. En este momento, se paró en el aire, levantando la cuchilla de media luna. La energía púrpura rodeó el lugar. Usó la primera forma de la cuchilla celestial, la luna. Capítulo 235. Apareciendo misterioso en la próxima reunión traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. El repentino ataque sorprendió y enfureció al dragón. Con un rugido furioso, estaba a punto de atacar a los humanos cercanos. No podía creer que un mero cultivador de reino del espíritu primordial se atreviera a ser tan audaz. Su cultivo no fue suficiente para destruir sus escalas. En un instante, su poder aumentó. El dragón rugió. Comenzó su contraataque. Sin embargo, sintió la fuerza de una montaña suprimiendo su espíritu. Jianao había usado su capacidad de poder divina. El dragón resopló fríamente. ¿Cómo se atreve un humano tan débil a mostrar su poder a un dragón? El alma del dragón tembló y se liberó de todo. La luz de la luna parpadeó y una cuchilla se redujo. Auge. El sable chocó con las escamas del dragón. Grieta. Al asombro del dragón, sus escamas se rompieron y la cuchilla perforó su cuerpo. Pero la cuchilla no se detuvo allí. Con un corte hacia abajo formidable, su objetivo era escindir el dragón en dos. Un aura púrpura surgió y destruyó todo. El dragón probó la muerte. No dudó. Separó su alma dragón de su cuerpo. Jianao levantó su espada nuevamente, y la técnica de supresión de montaña apareció en su muñeca, lista para usar. Tenía la intención de matar al dragón. Sin embargo, antes de que la cuchilla pudiera descender, algo escapó del cuerpo del dragón. Era el alma del dragón. Jianao cambió su dirección y cortó el alma del dragón en su lugar. Sonido metálico. Una cortina ligera protegió el alma del dragón. Algo trató de golpear a Jianao por detrás. Era el dragón tratando de contener su técnica de supresión de montaña. Jianao ignoró el ataque por detrás, agarró su espada con fuerza y golpeó. Auge. La cortina de luz se hizo añicos, y la supresión de la montaña cayó sobre el alma del dragón. Fue gravemente herido. El ataque desde atrás llegó a Jianao, pero su armadura de batalla celestial de 9 lo protegió. Con una explosión, una poderosa fuerza penetró la armadura y le golpeó la espalda. Afortunadamente, el impacto no fue tan bueno. Jianao extendió una mano hacia el alma del dragón que escapó y activó su universo en una técnica de palma. Un aura púrpura surgió y atrapó el alma del dragón que escapó. Jianao flotó en el aire, y la esfera púrpura flotó sobre su palma. Dentro estaba el remanente del alma del dragón. Mientras tanto, su cuerpo cayó fuertemente en la superficie del agua. Jianao usó la misma técnica para sellar el cuerpo del dragón también. Humano, ¿qué tipo de técnica mágica es esa? El remanente del alma del dragón tenía un poco de miedo. Jianao guardó su espada. Sostuvo el remanente del alma del dragón en su mano izquierda y el cuerpo del dragón sellado en su derecha. Luego activó la evaluación diaria sobre el remanente del alma del dragón. Remanente del alma del dragón, el alma de un dragón que acababa de escaparse de su cuerpo. Fue perseguido por un poderoso enemigo, maldecido, y su fuerza se redujo a 1/10 parte. Ahora, lo has atacado. Es una vela moribunda en el viento. Sintió la presencia de otro dragón aquí y se escondió en el río Wangsa para atacar en el momento correcto. Su ubicación será conocido con los demás a lo contrario. Los resultados de la evaluación sorprendieron a Jianao. Tenía la sensación de que había oído hablar de este dragón antes. Recordó que Guy se había quejado de un dragón. Ella seguía diciendo que el dragón la había escapado repetidamente. Su fuerza se redujo a 1/10 parte. Si estuviera en toda su fuerza, habría superado con creces a Jianao. No es de extrañar que se mantuviera huyendo de la Guy. La gente en la tableta de piedra no era ordinaria. Parece que la presencia de Xiao Li atrajo al dragón, miró el remanente del alma del dragón. ¿Quién está persiguiendo a ti? ¿De qué estás hablando?
El remanente del alma del dragón fingió estar confundido. Cursado y cazado por un enemigo, has tenido que usar tu talento para esconderse muchas veces, ¿verdad? ¿Entiendes ahora de lo que estoy hablando? El alma del dragón parecía sorprendido. No podía entender cómo Jianao sabía todo esto. Yo, no sé quién es ella. Acabo de provocarla accidentalmente. Ella comenzó a perseguirme. En ese momento, ella estaba en un reino secreto. Debe haber pensado que vi algo importante, así que me persiguió, dijo el alma del dragón enojado. Si no fuera por ella, me habría transformado en un verdadero dragón. ¿Es eso así? Jianao suspiró mientras miraba el alma del dragón. ¿Hay algo más que quieras decir? Puedo llevarte a ese lugar y prometerle mi lealtad. Tengo el potencial de transformarse en un verdadero dragón. Puedo hacer muchas cosas por ti, dijo el alma del dragón apresuradamente. Muy bien, dijo Jianao. A medida que el alma del dragón se regocijaba, la cuchilla de media luna apareció en la mano de Jianao. Lo balanceó hacia el alma del dragón. Jianao apretó la esfera de energía, convirtiendo todo en polvo. Lo lamento. Eres demasiado poderoso. No creo que pueda controlarte, así que tuve que destruirte. Con el alma del dragón desaparecido, solo quedaba el cuerpo del dragón. Según Guy, el dragón se había tragado algo valioso. Debe haber un tesoro precioso dentro del cuerpo del dragón. Esta fue también la razón por la cual Jianao decidió matar al dragón. Lo que dijo no coincidió con lo que Guy le había dicho. Decidió creer a Guy, no porque confió en ella, sino porque ella no le dio ningún peligro por ahora. Después de dudar por un momento, Jianao fortaleció el sello y arrojó el cuerpo del dragón al río. Se hundió directamente en el lecho del río. Eso debería hacerlo. No se atrevió a tocar nada adentro porque no sabía si atraería atención no deseada. Era mejor rendirse. Jianao regresó a la orilla. Xiaoli todavía estaba agarrando el gran pez en sus manos. Cuando vio a Jianao acercarse, exclamó, «Hermano señor Jian». A Xiaoli se sorprendió al ver que a Jianao no le importaba el dragón en absoluto. «Vamos», dijo. «Está bien». Jianao asintió. «Acabo de atrapar un pez. Puedes comerlo más tarde». Xiaoli sonrió. «Mi madre y mi padre han estado preguntando mucho por ti últimamente. Parecían esperanzados de que vinieras de visita. El hermano mayor Chen dijo que estabas en camino. No le creí, pero parece que fue cierto». Jianao asintió. «¿Qué pasa con la bestia? ¿Por qué la bestia no vino contigo?» Xiaoli miró a su alrededor. «Está protegiendo la casa», dijo Jianao. Oh, felizmente lideró el camino adelante con la primavera en sus pasos. En el camino, Jianao sacó la tableta de piedra y la observó. Se dio cuenta de que la Guy todavía lo estaba buscando. Parecía que la ubicación del dragón estaba a punto de ser descubierta. Jianao sonrió débilmente y guardó la tableta de piedra. Todavía no planeó informarle sobre la situación. No tenía prisa. Lo mencionaría casualmente durante su próxima reunión. De esa manera, aún podría mantener su misteriosa fachada y no tendría que revelar nada. De esta manera, podría establecer firmemente su posición en la reunión. La misión encubierta podría proceder sin problemas. «Madre, padre, estoy de vuelta. Mira a quién traje conmigo». Tan pronto como entraron en el patio, Xiaoli gritó hacia la casa con emoción. Ella estaba extremadamente feliz. Jianao suspiró mientras la veía saltar de alegría. Xiaoli parecía inconsciente de que algo andaba mal. No tenía idea de que sus visitas frecuentes pronto pudieran llegar a su fin. A sus padres no les quedaba mucho tiempo. Capítulo 236. Una delgada línea entre la vida y la muerte. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Al mediodía, Jianao y Cheng Chou ayudaron a comenzar el fuego. Miao Xiang comenzó a cocinar. El pescado que Xiaoli había atrapado era el plato principal que se estaba cocinando. Xiaoli habló mucho. Miao Xiang estaba ocupada cocinando, y ocasionalmente respondió a la constante charla de Xiaoli. A Xiaoli no le importó. Ella ayudó a cortar el pez. Una vez que terminó,
recogió el tazón y fue a mostrarlo a su madre. Su madre la alabó, lo que hizo reír a Xiao Li en felicidad. El tranquilo patio era animado en la presencia de Xiao Li. Parecía que ella era la fuente de la vida y la vitalidad en este lugar desolado. Sin Xiao Li, la vida de las dos personas mayores habría estado solo. Quizás hubiera sido demasiado tranquilo para ellos esperar su muerte. Con Xiao Li, fue diferente. Todavía se movían hacia el final de sus vidas, pero al menos estaban felices. Jianao vio a Miao Si sentado en una silla, viendo a Xiao Li bulliciosos. Parecía pálido y enfermo. Después de un tiempo, la mesa estaba llena de varios tipos de platos. Miao Xiang había cocinado todo con la ayuda de Cheng Chou y Xiao Li. A Jianao se le ofreció una silla, y agradeció con agradecimiento. Los otros también se sentaron y comenzaron a servir la comida. Había platos de pescado, brotes de bambú cocidos y pollo. Jianao recogió sus palillos y le dio un bocado al pescado. Luego probó el pollo y el bambú dispara. «Esto es delicioso». Él sonrió. Miao Xiang se rió. Miao Si también sonrió y puso algunos platos en su tazón. Xiao Li recogió la carne tierna, las verduras al vapor y las colocó en los tazones de sus padres. «Come esto». Los dos ancianos asintieron y sonrieron. Cheng Chou se sintió un poco incómodo al principio. Sin embargo, cuando vio a todos disfrutar de la comida, cavó también. Jianao los miró ocasionalmente mientras comía su comida. Después de terminar un tazón de arroz, pidió otro. Xiao Li corrió con entusiasmo para conseguirlo por él. Xiao Li estaba feliz, y también lo estaban las dos personas mayores. Después de la comida, Jianao observó cómo Xiao Li dividió leña para sus padres y alimentó a los pollos y patos. Jianao se sintió un poco sentimental. Por la noche, cenaron. Había brotes de peces y bambú. Miao Xiang también había hecho pasteles. Por la noche, Miao Si se sentó junto a Jianao mientras Miao Xiang puso a Xiao Li a dormir. «Cuéntame la historia del dios del mar», dijo Xiao Li desde el interior de la habitación. «¿De nuevo? Bueno. Entonces mañana, cuéntame la historia de la pequeña concha». Jianao bajó la cabeza. Miao Si se sentó directamente a su lado. «Lo siento por preocuparte». «Eso está bien», dijo Jianao. «Deberías ir y quedarte con Xiao Li todo el tiempo que puedas». Miao Si asintió y entró. Jianao se sentó en el patio y cerró los ojos para descansar. Se sentó allí hasta que el primer rayo de sol le golpeó la cara. Se levantó y entró en la habitación interior. Xiao Li estaba sentado al lado de las dos personas mayores. Parecía muy preocupada. ¿Te sientes mal? Ella los ayudó. «Iré a buscar un médico. También puedo ayudar a preparar algo de medicina». «Está bien. Estoy en perfecto estado de salud», dijo Miao Xiang. Miao Si miró a Xiao Li en preocupación. Sus ojos estaban cerrando. No había dormido un guiño toda la noche. Tenía miedo de que si cerraba los ojos, podría no volver a abrirlos. «No necesitas tener miedo incluso si estás enfermo», dijo Xiao Li. «Me quedaré aquí y te cuidaré hasta que mejores. Puedo pescar, cocinar y preparar medicamentos. Puedo cuidarte bien. Déjame todo a mí de ahora en adelante». «Has crecido», dijo Miao Xiang con una sonrisa. Ella susurró a Xiao Li: «Hoy debería haber huevos. Ve a ver cuántos hay». «Bueno». Xiao Li se levantó con entusiasmo y salió corriendo. «Si hay huevos, los cocinaré para ti». Jianao se sentó a su lado. Cheng Chou también entró desde afuera. Bajó la cabeza tristemente cuando vio a las dos personas viejas y enfermas. Había acompañado a Xiao Li aquí muchas veces antes. Se sintió triste por las dos personas. ¿Puedo confiarle a Xiao Li en el futuro? Miao Xiang le preguntó a Jianao. Sí. Jianao asintió. Miao Xiang tuvo un poco de tiempo, pero Miao Si estaba respirando su último aliento. «Tenemos un secreto», dijo Miao Si débilmente. «Pensamos que lo llevaríamos a nuestras tumbas, pero parece correcto decirte. Encontramos a Xiao Li en el río». «Lo sé», dijo Jianao suavemente. «También sé que Xiao Li es un verdadero dragón. Es una de las razones por las que ella crece tan lentamente».
Es normal para ella. Prometo que ella crecerá para ser un adulto. Gracias. Los dos ancianos sonrieron. Finalmente, miraron a Cheng Chou como si le agradeciera por cuidarlos todo este tiempo. Cuando cerraron los ojos, Xiao Li vino corriendo con huevos en sus manos. Un hombre de mediana edad y una mujer aparecieron detrás de ella. Cuando las dos personas mayores cerraron los ojos, pensaron que escucharon a alguien llamándoles. Madre, padre. Pronto, escucharon la voz de Xiao Li en sus oídos. ¿Qué ocurre? Encontré los huevos. ¿No te sientes bien? Puedo ir a buscar un médico. La voz de Xiao Li fue ahogada de lágrimas. Los huevos en sus manos cayeron al suelo y salpicaban en todas partes. Por favor. Madre, soy tan torpe. Dejé caer los huevos nuevamente. Todos están rotos. Por favor, despierta. Regañándome. Prometiste que me contarías una historia. Por favor, no me dejes atrás. Prometo que no pediré carne. Siempre escucharé y obedeceré. Por favor, no me dejes. Xiao Li estaba sollozando ahora. Por favor, incluso crecí más que antes. Por favor, despierta. Jianao se paró a un lado y observó cómo las dos personas mayores respiraban por última vez. Luego extendió la mano y sostuvo a Xiao Li. Capítulo 237. Preguntar a la demonía por un favor. Traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Después de que Xiao Li dejó de llorar, Jianao salió del patio. El funeral se celebraría pronto. No pudo asistir, pero le pidió a Cheng Chou que ayudara. Jianao se fue por la Gui. Pronto encontraría este lugar debido al dragón. Ella podría enviar a alguien a investigar en secreto. Después de salir del patio, Jianao se dirigió a la orilla del río. Cuando las dos personas mayores se estaban muriendo, Jianao les mostró la ilusión de que sus hijos corrían a sus cables. No quería que murieran con arrepentimientos, por lo que les mostró lo que querían ver. Jianao no pudo evitar preocuparse por Xiao Li. Fue un gran golpe para ella. Le recordó a su madrastra. Aunque ella había sido dura con él, todavía lo había criado cuando él era un niño. Cuando vio a las dos personas mayores respirar la última, no pudo evitar recordar a su madrastra. Desafortunadamente, no había podido encontrar a ella o su padre. Jianao se quedó durante mucho tiempo junto a Riverside. El viento sopló suavemente y influyó en su túnica. Llevaba una fragancia familiar y débil en el aire. Jianao se volvió de repente. Efectivamente, ella estaba allí de nuevo. Llevaba un vestido rojo y blanco. Su largo cabello se balanceó en el viento. Un cinturón ceñó su delgada cintura. En este momento, estaba mirando el río, para que Jianao solo pudiera ver el lado de su rostro. Hon Yuye, ¿cómo apareció aquí de repente? Señor. Vi que el pueblo está sosteniendo un funeral. ¿Tengo razón al asumir que de alguna manera está conectado contigo? Se giró para mirar a Jianao. Está relacionado con un junior que estoy buscando, dijo Jianao. Ella solo tenía esas dos personas y simplemente fallecieron. ¿No puedes soportar estar allí? Hon Yuye se enfrentó a Jianao. Luego caminó río arriba. No es nada de eso, me pone triste que la vida pueda ser demasiado corta, dijo. ¿Cómo es eso? Preguntó Hon Yuye mientras lo miraba. Sabía que la hermana junior Xiao Li tendría que enfrentar este día, se unió a la secta Heavenly Note, por lo que la vida de sus viejos padres estaba mejorando. Deberían haber vivido una vida larga y cómoda, pero, ahora, solo están muertos después de unos años desde que Xiao Li se unió a la secta. El tiempo era demasiado corto para que estuvieran entre ellos. ¿Recuerdas por qué recogiste un sable? Hon Yuye preguntó. Sí, dijo Jianao. Las sectas inmortales generalmente usan la cuchilla. ¿Crees que te pareces a alguien de la secta demoníaca? Preguntó Hon Yuye. Jianao bajó la cabeza y permaneció en silencio. Hon Yuye dejó de hablar y caminó en silencio a lo largo de la orilla del río. Jianao la siguió sin rumbo. ¿Mi árbol va a dar fruto? Preguntó ella. Casi. Jianao asintió. ¿Será agrio o dulce este año? Hon Yuye miró el sol fijo.
Dulce. ¿Dulce? Hon Yuye miró a Jianao con una sonrisa burlona. Pero quiero comer algo agrio. También debería haber algunos agrios, dijo Jianao. Los inmadíos serían agrios. Jianao se preguntó si Hon Yuye también encontraría fallas en eso. Él dudó. Señor, ¿puedo pedirle un favor? ¿Un favor? Hon Yuye preguntó. Seguro. Sin embargo, tendrás que devolver algo como reembolso. Podemos ponerlo en su pestaña por ahora, y puedo recuperarlo la próxima vez. ¿Puedes por favor traer a la bestia espiritual aquí? Preguntó Jianao. Hon Yuye extendió la mano y agarró el aire. La bestia espiritual inconsciente apareció en sus manos, ensangrentada y magullada. ¿Este? Hon Yuye arrojó la bestia a Jianao. Jianao estaba perplejo. No podía entender cómo lo hacía Hon Yuye. Gracias, señor. No es necesario agradecerme. Puedes devolverme la próxima vez. Hon Yuye miró a Jianao. Cuéntame sobre tu progreso. Ha pasado más de medio año. ¿Cómo va tu misión encubierta? Hice algunos progresos, pero aún necesito resolver algunos detalles, dijo Jianao a regañadientes. Hon Yuye miró a Jianao con calma. Luego estalló un aumento de poder. ¡Estallido! Jianao fue enviado volando y se estrelló en una roca. Espero que la próxima vez puedas tener la misma confianza, dijo Hon Yuye. El dolor hizo que los ojos de Jianao fueran agua. Cuando levantó la vista, Hon Yuye se había ido. Con eso, Jianao finalmente lanzó un suspiro de alivio. El problema era que era difícil investigar a la persona que estaba detrás de la tableta de piedra. Era casi imposible encontrar su ubicación. Si quería encontrarlos, necesitaba provocar a las personas en el grupo para que revelaran su ubicación voluntariamente. Sin embargo, descubrir al verdadero culpable detrás de las tabletas de piedra era casi imposible. Incluso Dan Yuan podría no saber quién podría estar detrás de todo eso. Jianao miró a la bestia espiritual en su mano. Cheng Chou no era una persona reconfortante. Xiao Li necesitaría todo el apoyo que pudiera obtener. La bestia espiritual podría ser de consuelo para ella durante este tiempo. Cuando arrojó a la bestia al suelo, se despertó y gimió. Con eso, Jianao se comunicó con la formación en su patio, donde había escondido el anillo. Desapareció del lugar. Había aprendido una cosa de todo esto: los secretos del cielo Hidden Talismán no funcionaban en Hon Yuye. Tal vez solo sería posible ocultarse de ella después de que de alguna manera perdió la extinción del cielo Geu Poison. Como no había forma de que eso sucediera pronto, necesitaba concentrarse en su cultivo. En la secta Heavenly Note, Duyong miró al patio de Jianao. Luego se giró y se fue. No podemos continuar con el plan original. Es demasiado peligroso, dijo. Inicialmente, había planeado hacerse amigo de Jianao y atraerlo de la secta. Después de eso, haría que su verdadero cuerpo lo posee y lo convertiría en un cadáver divino. Sin embargo, descubrió que Jianao no podía dejar la secta fácilmente. Esta secta tiene tantas reglas. Tantas cosas están prohibidas aquí. Pero no les importa lo que sucede fuera de la secta. Lo que realmente lo hizo cambiar de opinión fue la flor del reino del cadáver. En circunstancias normales, la flor del reino del cadáver no podía florecer en absoluto. Incluso él no sabía cómo cultivarlo, por lo que era casi imposible para la secta de la nota celestial resolver eso. La única posibilidad era que algo debía haberle pasado a su maestro. ¿Qué tipo de problema haría que su maestro revelara el secreto de la flor del reino del cadáver? Solo había una razón: tenía algo que ver con el corazón del cadáver. Solo eso podría hacer su compromiso maestro. La flor de la fragancia celestial Dao está en manos de Jianao, y el crédito por la flor del reino del cadáver también va a Jianao. O tiene a alguien que lo apoya desde atrás, o posee ciertas habilidades. Según mi especulación anterior, con su edad y posesión de la flor de la fragancia celestial Dao, es posible que sea un hijo ilegítimo de un miembro de alto rango de la secta Heavenly Note. Pero ahora, parece que tal vez eso no es todo. Quizás Jianao es el hijo ilegítimo del maestro de la secta.
Ahora que la flor del reino del cadáver ha florecido, significa que el corazón del cadáver de mi maestro también podría ser descubierto. Además, ¿podría ser blanco? Mi única ventaja es que mi fuerza supera con creces el reino del establecimiento de la fundación. Mi verdadero yo no debe aparecer, pero aún necesitamos colocar el corazón del cadáver más cerca de la flor de la fragancia celestial Dao. ¿Cuál es la forma más segura de hacerlo? Duyong frunció el ceño. No puedo poseer Jianao. ¿Por qué no dejar que mi maestro lo posee? Si el corazón del cadáver florece, mi maestro puede poseerlo directamente. Mientras lo engañe y lo atrae, puedo acercarme a él con mi clon. Al sustituir el corazón del cadáver por su corazón, naturalmente nutrirá el corazón del cadáver porque está alrededor de la flor de la fragancia celestial todo el tiempo. Cuando se libera el corazón del cadáver, puedo aprovechar el control de él, y luego la flor de la fragancia celestial Dao también estará en mis manos. Si todo salió bien, este plan era la forma más eficiente de obtener la flor de Dao de la fragancia celestial. Pero necesitaba pensarlo. En cualquier caso, necesitaba priorizar la seguridad de su verdadero yo. Capítulo 238. Una nueva reunión. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. En la región sur, en algún lugar de la prefectura del sur celestial, una mujer con un vestido amarillo descendió del aire. En el borde del pico de la montaña, un hombre de mediana edad con cabello blanco miraba a la mujer y sonrió. Lady Bizu, llegaste bastante temprano. ¿Cómo es? Bizu preguntó mientras aterrizaba en el suelo. El hombre de mediana edad le entregó un pergamino. Marcé el área aquí. Es un lugar remoto en la prefectura de la nube oculta. Tomando el pergamino, Lady Bizu lo examinó cuidadosamente y descubrió que había 3 ríos e innumerables montañas marcadas dentro del área cerrada. También había bastantes ciudades. El área es enorme, dijo. De hecho, es bastante grande, dijo el hombre de mediana edad. Llevará aproximadamente un mes identificar con precisión la ubicación. Como no planeas ir allí personalmente, supongo que vas a poner a alguien más a la tarea. Es posible que la persona no encuentre la ubicación exacta a tiempo. Lady Bizu asintió. Entonces liquidamos el pago la próxima vez. Esta vez, no soy yo quien va a tomar medidas, por lo que no estará en guardia, dijo y se fue en su espada voladora. Dentro de un mes, haré que la grúa entregue la ubicación. No olvide pagar el precio entonces, dijo el hombre de mediana edad. Por supuesto, dijo Lady Bizu. Pronto, regresó a su residencia temporal. Después de activar las formaciones a su alrededor, sacó la tableta de piedra. Ella frunció el ceño mientras miraba los mensajes de texto. Jing no ha entrado en el chat en mucho tiempo. Solo aparece en las reuniones. ¿Está ocupado o nos está evitando deliberadamente? Las cejas de Lady Bizu estaban fuertemente tejidas. Sin ningún contacto, era difícil medir la intención de Jing. Esas personas que evitaban deliberadamente contacto estaban ocupadas o trataban de ocultar algo. Está bien. Han pasado casi 6 meses. La próxima reunión podría ser pronto. Puedo pedirle a Jing que ayude y descubra cuán capaces. Después de eso, Lady Bizu entró en la tableta de piedra. Su nombre en código todavía era Yi. En la prefectura de la nube oculta, en el acantilado de los corazones rotos, Jianao apareció en la sala de estar de su casa. Luego salió al patio y se detuvo frente al inmortal Peach Tree. La brisa fresca le revolvió el cabello. Se preparó un poco de té para sí mismo y se sentó en una silla de madera. Se vertió una taza. Jianao esperaba que los viejos padres de Xiao Li le confiaran su cuidado. Sabía que estaban al final de sus vidas. Sin embargo, él no ocuparía su cuidado indefinidamente. Después de que ella se volvió lo suficientemente fuerte como para cuidarse a sí misma, él la dejaría aventurarse en su propio camino. Planeó lo mismo para la bestia espiritual. Si no volvieran, eso sería genial. Pero si lo hicieran, significaría problemas para él. Con sus talentos, superarían incluso su reino de cultivo. Si causaran problemas, otros vendrían tras él porque él era su maestro. Su sueño de una vida pacífica sería interrumpido. En resumen,
Cuantas más personas se acercara, más problemático sería para él. Su patio era demasiado pequeño para acomodar grandes demonios y verdaderos dragones. Jianao levantó la taza de té a sus labios y tomó un sorbo. Después de eso, quería cultivar. Estaba tan cerca de llegar a la etapa tardía del reino del espíritu primordial. Una vez que llegó a la etapa tardía, su cultivo estaría a la par con los de Bai Ye. Incluso si no podía matarlo, Jianao necesitaba encontrar una manera de herirlo severamente. No pudo dejar que Bai Ye iniciara un desafío usando el título de uno de los principales discípulos de la secta. Eso complicaría las cosas. Tenía que hacer todo lo que estaba en su poder para evitar que Bai Ye se convirtiera en uno de los 10 principales discípulos. Si Bai Ye continuara siendo más fuerte, era difícil decir qué tipo de técnicas desarrollaría. Una vez que se volvieron demasiado difíciles de pasar por alto, sería demasiado molesto para Jianao. La única forma era suprimirlo. En su habitación, Jianao evaluó su situación y comenzó a cultivar. Nombre: Jianao, edad: 24, cultivo: etapa media del reino del espíritu primordial, método de cultivo: Ciensal 100 revoluciones, Hon Menge Art Sutra, capacidad divina, 9 revoluciones de sustitución de muerte, única, evaluación diaria, corazón claro y puro, reaparición del espíritu oculto, podría de Bain, alma vital, 3/100. No se puede cultivar. Cultivo, 2/100, no se puede cultivar. Habilidades divinas, 2/3, no se puede obtener. Jianao se sintió miserable mirándolos. Puntos. Eran muy bajos. Después de alcanzar el reino del espíritu primordial, había demostrado ser cada vez más difícil obtener burbujas azules. Si hubiera sabido que el crédito por las flores del reino del cadáver caería sobre su cabeza, él mismo habría cultivado las flores. Al menos de esa manera, habría obtenido algunas burbujas. Lo que fue más frustrante fue que las 12 flores del reino del corpiño resonaron entre sí y absorbieron la energía espiritual en su vecindad como alimento. No requirieron atender. Jianao suspiró. Era como la flor de fragancia celestial Dao. Cuando estaba fuera, la bestia espiritual cuidaba la flor, y no pudo obtener burbujas en absoluto. Si no fuera por las burbujas, ¿por qué Jianao elegiría trabajar en el Spirit Herb Garden? Le recordó los días en que todavía era un discípulo de la secta exterior. Le había llevado años acumular puntos para avanzar en su cultivo. Después de convertirse en un discípulo de la secta interna, su progreso había sido mucho más rápido. Después de plantar la flor de la fragancia celestial Dao, su progreso fue aún más rápido. La mejor manera de obtener burbujas fue a través de la minería. Eso también había ayudado mucho a Jianao. Todos estos factores fueron como había podido avanzar desde la etapa media del reino del establecimiento de fundaciones hasta el reino del espíritu primordial. Sin embargo, estaba en un punto muerto nuevamente. Podría tomar cientos de años resolver cosas con las personas que lo odiaban. El asunto más apremiante en este momento era mejorar constantemente su cultivo. Esperaba poder obtener una burbuja morada más para poder obtener otra habilidad divina. Después de regresar a casa, Jianao ya no pensó en la familia de Xiao Li. El asunto había llegado a esto, y lo aceptó. Era hora de seguir adelante. No fue fácil para Xiao Li. Jianao esperaba que la bestia espiritual pudiera hacerla sentir mejor. Jianao fue impotente en ese sentido. Nunca había tenido lazos así con nadie, pero Xiao Li era diferente. Tenía una familia que la amaba. Era un lugar donde podía sentirse segura y cómoda. Sus 2 viejos padres esperaban su regreso cada vez. Había una deliciosa comida para ella en casa, alguien para contar sus historias por la noche y alguien para cavar bambú dispara solo para ella. Pero ahora, todo se había ido. Xiao Li ya no tendría un hogar al que volver. Ella no tendría a nadie con quien compartir sus historias. Jianao cerró los ojos y calmó su mente. La energía púrpura lo rodeó y comenzó a refinar su cultivo. Después de 7 días, Jianao regresó a su forma de vida anterior. Los secretos del cielo oculto, el talismán, también habían expirado, y el efecto había desaparecido. Jianao no tenía prisa por asumir tareas del salón de la policía en el corto plazo. Los pagaría más tarde. Todavía quedaban 3 meses.
El melocotón inmortal podría no durar tanto. El melocotón ya había florecido. En menos de 3 meses, daría frutas. Para entonces, Jianao podría descubrir cuántas piedras espirituales necesitaba para otra encarnación. Temprano a la mañana siguiente, Jianao sintió que la tableta de piedra vibraba en su bolsillo. Lo sacó para ver lo que estaba sucediendo. Dan Yuan estaba llamando a todos para una reunión. Capítulo 239. Finalmente, Guy hace la pregunta más esperada. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao ingresó al área pública. La gente se reunió allí, eran las mismas que antes. Los 4 se saludaron respetuosamente. Dan Yuan les sonrió a todos. Nos reunimos de nuevo después de 6 meses, dijo. Los 4 se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el cultivo?, preguntó Dan Yuan. Conocí a un compañero cultivador en el extranjero que encontró un cuello de botella en su cultivo y no pudo abrirse paso, dijo Liu. Siento que podría pasar por lo mismo en el futuro. Podría haber tomado el camino equivocado. Si creo un clon y cultivo en el camino correcto, ¿podré revertir eso? Es poco probable. Dan Yuan tenía un pensamiento profundo. Invertirlo pondría una carga mucho mayor en el cuerpo de lo previsto. Si hay píldoras que pueden nutrir a los meridianos del cuerpo, podría valer la pena intentarlo. Si no, no recomiendo hacerlo. El mejor método es cultivar un cuerpo externo que carece de inteligencia espiritual y solo puede ser controlado por la conciencia del cuerpo principal. Después de encontrar el método de cultivo correcto, puede transferir el cultivo al cuerpo principal. Entonces el cuerpo principal puede comenzar a cultivar de nuevo. De esta manera, tendrá la seguridad y la capacidad de ir más allá. Liu asintió. Los otros no tenían ninguna pregunta. Entonces hablemos de la misión anterior. Dan Yuan miró a todos. ¿Hay alguna noticia sobre la persona? Guy sacudió la cabeza. Liu y Xin tampoco tenían información al respecto. Estaban demasiado lejos para investigar. Guy había preguntado, pero descubrió que no había habido grandes batallas en la secta Heavenly Note en el pasado reciente. Después de eso, estaba ocupada cazando el dragón. Dan Yuan miró a Jianao. Amigo Jing, también estabas en esa área. ¿Encontraste algo? Jianao ya había preparado la respuesta en su mente. Aprendí algo, dijo. ¿Qué es? Preguntó Dan Yuan. Señor, ¿has oído hablar de la flor del reino del cadáver? Preguntó Jianao. He oído hablar de eso. Dan Yuan asintió y sonrió. Escuché que había aparecido cerca de la secta Heavenly Note, dijo Jianao. Los otros estaban sorprendidos. Dan Yuan guardó silencio por un tiempo. Veo. ¿Algo más? Escuché que la flor ha florecido en la secta Heavenly Note, dijo Jianao. Estaba tomando una apuesta. Solo unas pocas personas realmente lo sabían. Podría ser descubierto. Eligió sus próximas palabras con más cuidado. Guy escuchó atentamente. Dan Yuan sonrió. Amigo Jing, has completado la misión. Puedes pedir lo que quieras. ¿Terminado? Guy y los demás estaban perplejos. Jing, puedes explicarles, dijo Dan Yuan con una sonrisa. Jianao se sintió algo indefenso. Tenía que tener cuidado. Recientemente, escuché que la secta Heavenly Note ha estado recolectando libros y registros sobre cómo plantar y criar la flor del reino del cadáver. ¿Entonces? Guy preguntó. Ella podría haber investigado demasiado temprano. De lo contrario, ella habría oído hablar de la flor. La flor del reino del cadáver es una flor única que se encuentra en la región norte. Muy pocas personas saben cómo cultivarlo. Jing sospecha que la secta de la nota celestial podría haber capturado a alguien del norte, dijo Liu. Jianao asintió. Lo que realmente vale la pena señalar es que la flor del reino del cadáver ha florecido. En este punto, no se atrevió a revelar más detalles. Fue fácil resbalar. Fuang Yuzhen solo reveló el método de cultivo cuando el corazón del cadáver estaba amenazado. Entonces, la floración de la flor del reino del cadáver significaba que se había rendido.
El conocimiento de Jianao era limitado, y no se atrevió a especular más al respecto. Sin embargo, los otros entendieron. La posible captura de la flor del reino del cadáver podría ser un accidente, pero descubrir una forma de hacer que florezca significaría que alguien del norte fue capturado y obligado a revelar la información. Basado en la información de Dan Yuan, la persona que había ido a investigar la flor de la fragancia celestial Dao Flower había sido del norte. Dan Yuan sonrió y se volvió para mirar a Jianao. Amigo Jing, ¿has pensado en qué información quieres? Señor, me preguntaba si sabías por qué los discípulos de la gran secta de Mil Dios fueron enviados a la prefectura de la nube oculta. Su intención era descubrir algo para Hon Yuye, pero no se atrevió a preguntar abiertamente. Eso solo le traería problemas. Sabía que las tabletas de piedra eran de la gran secta de Mil Dios. Mientras investigaba el autor intelectual detrás de la mesa de piedra, también podía aprender sobre los objetivos de la gran secta de Mil Dios y posiblemente encontrar a la persona detrás de todo esto. Al mismo tiempo, también podría informar a Hon Yuye sobre sus hallazgos. No podría considerarse una solución perfecta, pero le permitiría establecer algunos creatos 1111 Li. Te daré una respuesta en nuestra próxima reunión, dijo Dan Yuan. Luego miró a los demás. Esta vez no hay misión. Guy miró a Jianao. Jin, encontré la ubicación del dragón, ¿estás dispuesto a ir allí? Río Wangsa, dijo Jianao. Puedes ir allí y lucir río arriba. Finalmente, su momento había llegado. Había estado esperando esto. Con la información sobre la tarea del reino y la Guy, su credibilidad se estaba estableciendo lentamente en el grupo. Solo tenía que mantener una buena imagen ahora. Si matara al dragón equivocado, las consecuencias serían inimaginables. ¿Qué quieres decir? Guy preguntó. Se dio cuenta de que había 3 ríos marcados en el pergamino. Uno de ellos era el río Wangsa. ¿Quieres decir que debería ir a buscar río arriba? Guy tomó nota de ello. Lo encontró increíble. Ella lo comprobaría y vería si Jing estaba en lo correcto. Liu y Xin también se sorprendieron. Jing había completado por primera vez la tarea de Dan Yuan, y ahora estaba resolviendo el problema de la Guy. Guy dudó por un tiempo. ¿Qué quieres a cambio? Si su información es correcta, entonces puede decirme lo que quiere, para que pueda prepararme. Recientemente, me ha interesado las maldiciones, dijo Jianao. No se atrevió a pedir ningún elemento de estas personas, ya que su fuerza excedió con creces las suyas. El contacto con ellos solo lo pondría en peligro. Entonces, la información y las técnicas fueron las más adecuadas. Y su interés en las maldiciones no fue un capricho repentino. Fue porque quería usarlo contra Bai Ye. Si Bai Ye pudiera usar una técnica de sellado para sellar su cultivo, Jianao encontraría una maldición para evitar que avance también. Ella huyó en el extranjero. Te diré los detalles más tarde, dijo Xin. ¿Los quieres vivos? No importa. Jianao estaba bastante sorprendido. Las técnicas secretas de Clear Sky School y la secta Bright Mon estaban disponibles para ser intercambiadas. Se preguntó sobre la identidad de Xin. Sin embargo, mantuvo una cara seria. Estos individuos eran más fuertes que él y estaban en reinos de cultivo que superaban los suyos. Era bastante difícil parecer capaz y misterioso frente a ellos. Después de que se confirmó el intercambio, Liu dijo: escuché de algunas personas en el extranjero que la desgracia del destino celestial Pearl está en la región sur. Es posible que alguien haya ido allí para buscarlo. ¿La región sur? Guy exclamó. Entonces necesito irme rápidamente. Si realmente estalla, será demasiado tarde para escapar. Jin, ¿tú también te vas? Jianao sacudió la cabeza. No podía decirles que la desgracia del destino celestial Pearl estaba con él. Se fue a todas partes. Todavía era sorprendente que algunas personas hubieran podido adivinar su ubicación. Necesitaba ser cauteloso. La desgracia del destino celestial Pearl es de gran importancia. Si alguien intenta apoderarse de él, es mejor informar a algunas sectas más grandes en secreto, para que pueda manejarlo, dijo Dan Yuan.
¿Qué pasará si la desgracia del destino celestial estalla la perla sin que nadie lo detenga? Sin preguntó. La pregunta intrigó a Jianao también. No era consciente de los detalles de la perla. Si nadie lo detiene, toda la tierra se convertirá en un purgatorio. Según los registros, una gran guerra incomparable ocurrió en la antigüedad, durante la cual innumerables seres poderosos perecieron, y los cielos y la tierra colapsaron. Causó la extinción de muchas criaturas. La razón por la que la guerra se detuvo fue por la desgracia del destino celestial Pearl. Todas las personas unieron fuerzas para sellarlo, dijo Dan Yuan. Jianao sintió un escalofrío por su columna vertebral. La desgracia del destino celestial Pearl fue realmente aterrador. No era de extrañar que Dan Yuan hubiera mencionado notificar a las sectas más grandes lo antes posible. Si no actuaran de inmediato, sería aún más difícil contener la situación. Por un momento, Jianao dudó. Se preguntó si debería devolver la perla a su lugar original en la ruina. Sin embargo, fue útil disuadir a los demás si lo tenía en sí mismo. Podría usarse para intimidar a cualquiera que intentara acercarse. Solo la mención de la perla fue suficiente para disuadir a los enemigos. Pero usarlo para amenazar a Bai Ye no tendría ningún efecto útil. Oh, claro. Dan Yuan de repente recordó algo. La misión de la flor de fragancia celestial Dao todavía está en marcha. Puede recopilar información sobre cómo plantarla, cultivarla, la apariencia de la flor, etc. Los otros asintieron. La información era casi imposible de encontrar. Tuvieron que confiar en su suerte. Jianao lo sabía, pero no podía decirles. Si revelara que sabía sobre la flor de la fragancia celestial Dao, estaría en problemas. Discutieron cosas al azar durante mucho tiempo antes de que terminara la reunión. Bajo la luz de la luna, Jianao comenzó a hacer un balance de la nueva información que había aprendido de la recopilación. Sin debe ser alguien extraordinario, murmuró Jianao. Liu obviamente está en algún lugar en el extranjero. Sin embargo, no tengo información adicional sobre Guy. La gente de la gran secta de Mil Dios está detrás de las tabletas de piedra. Sabré más al respecto en la próxima reunión. También podría aprender sobre maldiciones en ese momento. En cuanto a la desgracia del destino celestial Pearl, pronto, los problemas pueden llegar al secta de Nota Celestial. Jianao sabía sobre el origen de la desgracia del destino celestial Pearl, pero no sabía qué había sucedido exactamente en esa época. Dan Yuan mencionó una guerra antigua. Hon Yuye también lo mencionó. Parece que la desgracia del destino celestial Pearl fue sellada en la ruina en la guarida del diablo. También está la mina. Hon Yuye dijo que también era un antiguo campo de batalla. Si todo esto era cierto, entonces la secta Heavenly Note fue realmente increíble. ¿Quién pensaría en establecer una secta aquí? Si pudieran hacer un buen uso, sería como recibir asistencia divina. Sin embargo, Jianao no recordaba a la secta Heavenly Note recibiendo algo así. La secta de la nota celestial todavía era peligrosa. Tal vez no de fuerzas externas, pero la lucha interna fue suficiente para poner en peligro a cada discípulo. Se le agregó un peligro más, la desgracia del destino celestial Pearl. Si hubiera otros artículos como la perla, un deslizamiento condenaría a la secta. No pensó demasiado en eso. Eso estaba fuera de su control. Sin quiere encontrar a alguien, pero está en el extranjero. Es una pena que no pueda encontrarlos. De lo contrario, podría haber descubierto más sobre Sin. Necesitaba descubrir las identidades de las personas involucradas. Sin embargo, su prioridad en este momento era establecer su credibilidad en el grupo. Tuvo que esperar a que Guy encontrara al dragón. Luego podría probar su credibilidad. Solo necesito esperar a que Guy visite el río Wangsa. Solo la próxima reunión podría responder sus preguntas ardientes. Hasta entonces, necesitaba encontrar algo que hacer. Sin Cheng Chou en el jardín de hierbas espiritual de la secta exterior, Jianao necesitaba vigilarlo. También necesitaba visitar a Chu Chuan. Podría verificar su progreso esta vez. En unos pocos años más, la secta Bright Mon celebrará una conferencia de Gran Dao. Sería mejor si Chu Chuan pudiera llegar al reino del establecimiento de la fundación en ese momento y asistir a la conferencia.
Lo más importante para Jianhao fue acumular más puntos para el alma y el cultivo. También necesitaba prestar atención a Duyong y ver si enterraría el corazón del cadáver en alguna parte. Jianhao aún no había vuelto a visitar la Torre Sinlab. Sin embargo, cuando recordó al maestro del pabellón de alegría celestial que apareció nuevamente, no quería ir a ningún lado. Capítulo 241. Capturar un espía traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Al mediodía, en las afueras del acantilado de los corazones rotos, Chu Chuan practicó las 100 revoluciones de la técnica de nota celestial. Actualmente, estaba practicando el primer conjunto de movimientos. Siempre lo practicó diligentemente. Nunca se aflojó. El objetivo de Chu Chuan era poder emparejarse mejor con la bestia espiritual y Xiao Li. En estos últimos 2 años, no sabía cómo había logrado pasar. En cualquier caso, lo habían guiado bien. Cuando terminó su práctica, de repente notó a alguien parado detrás de él. Era Jianhao. ¿Hermano mayor Jian? Chu Chuan parecía sorprendido. Apenas había visto a Jianhao en los últimos 2 años. La bestia y la hermana junior Xiao Li están fuera de la secta. Hoy he venido a evaluar su progreso, dijo Jianhao, recogiendo una rama de árboles desde el suelo. Ya veo, por eso no vi a la bestia espiritual durante tantos días, dijo Chu Chuan. Chu Chuan, aunque todavía era un niño, había crecido bastante en estos 2 años. Combinado con su cultivo en la 4ª etapa del reino de refinamiento de sangre vital, ya no se parecía al niño débil y frágil que había acompañado a la secta. Jianhao se sintió un poco sentimental, mirando al niño frente a él. Hermano mayor Jian, ¿debería comenzar? Chu Chuan respiró hondo y se preparó para moverse. ¿Seguro? Jianhao asintió. Chu Chuan rápidamente dio un paso adelante. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a Jianhao y lanzando un golpe. Jianhao no esquivó, sino que simplemente balanceó la rama del árbol. Un sonido nítido sonó cuando la rama golpeó el puño de Chu Chuan, obligándolo a cambiar de dirección. Chu Chuan siguió con una patada. La rama también bloqueó eso. El pie de Chu Chuan fue empujado hacia atrás. Lo intentó de nuevo. Era más rápido y más ágil que antes. Jianhao se mantuvo firme, usando solo la rama del árbol para defenderse. Ni siquiera giró la cabeza, independientemente de los ataques continuos. Chu Chuan se volvió cada vez más frenético. Hubo un aumento en su fuerza. Cuando sus patadas y golpes no tuvieron ningún efecto, utilizó diferentes técnicas para lanzar un ataque. Después de más de 2 años de práctica, finalmente estaba mejorando. Se sintió emocionado. Jianhao comenzó a contraatacar. La rama golpeó el cofre de Chu Chuan, obligándolo a dar un paso atrás. Inestabilidad en su aura, ejecución inadecuada de la técnica, dijo Jianhao. Luego, respondió con un ataque de pierna, lo que hace que Chu Chuan perdiera el equilibrio. Movos rígidos, postura incorrecta, falla para generar fuerza a partir de la cintura. En este punto, Chu Chuan usó ataques mágicos. Jianhao los rompió a todos. Eres decente al usar técnicas mágicas, pero no lo suficientemente hábil. Jianhao atacó a Chu Chuan desde todas las direcciones. Chu Chuan estaba acurrucado en el suelo. Finalmente, Jianhao arrojó por la rama del árbol. En general, su progreso ha sido demasiado rápido, por lo que los otros aspectos no pudieron mantenerse al día. La base de su cultivo no es lo suficientemente refinada. Chu Chuan se sentó en el suelo y hizo una mueca de dolor. Hermano mayor Jian, ¿al menos me consideran un poco impresionante? Depende de a quién te estás comparando, dijo Jianhao con calma. En comparación con los discípulos de la secta exterior ordinarios, eres realmente impresionante. En comparación con su novia de la infancia, eres un poco inferior. ¿Solo, ligeramente inferior? Chu Chuan se sorprendió gratamente. Jianhao sonrió. Incluso esa diferencia, leve, será imposible de alcanzar en la vida. ¿En qué nivel de cultivo está Chu Ji ahora? Chu Chuan miró a Jianhao con anticipación. Si está enfocada en el cultivo, podría estar en la 6ª etapa del reino de refinamiento de sangre vital.
Sin embargo, si se está enfocando en refinar más su cultivo, entonces la quinta etapa. Chu Chuan estaba en la cuarta etapa del reino de refinamiento de sangre vital. Zhao Qingse, con talento excepcional, también estuvo en la cuarta etapa. No fue sorprendente que Chu Jie estuviera en la quinta etapa. La secta lunar brillante no era más débil que la escuela Clear Sky. Si Chu Chuan pudiera avanzar un paso adelante, no sería un desperdicio. En este momento, lo más importante era refinar el cultivo y fortalecer los fundamentos. En las primeras etapas, no fue crucial avanzar rápidamente a otra etapa. Era más importante refinar y fortalecer el cultivo de uno. Chu Chuan era del temperamento correcto para hacer esto. Impresionante. Chu Chuan parecía encantado. Hermano mayor Jian, ¿cuándo puedo ver a Chu Jie? En unos años, si llegas al reino del establecimiento de la fundación para entonces, sería lo mejor, dijo Jianao. ¿Vendrás conmigo en ese momento, hermano mayor Jian? Jianao sacudió la cabeza. En teoría, sería imposible para él ir con Chu Chuan. Pero con los 9 anillos del cielo y la tierra y los secretos del cielo oculto talismán, tal vez podría tener una ventana de 3 días para hacer un viaje allí. Sin embargo, no pudo dejar la secta. La probabilidad de que fuera atacado era alta. Sería peligroso. Después de revisar el progreso de Chu Chuan, Jianao se dirigió al jardín de hierbas espiritual de la secta exterior. Hubo algunos cambios en representantes de las otras ramas, pero Xia Cheng todavía estaba allí. También había más personas en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Cuando llegó Jianao, algunas personas se acercaron para saludarlo. Sin embargo, actuaron extrañamente frente a él. Jianao tampoco estaba seguro de por qué actuaban así. ¿Fue porque no estaban satisfechos con el cambio de actitud de Xia Cheng hacia él o porque se le atribuyó el logro de hacer que las flores del reino del cadáver florezcan? De todos modos, no estaban haciendo un movimiento contra él, por lo que Jianao lo desactivó. Se dirigió directamente a la torre sin ley. Quería ver a Zhuang Yuzhen y tal vez obtener más información de él. No era adecuado para mantenerse alejado durante mucho tiempo desde que el Elder Baizi vigilaba el caso. En el camino, vio a Liu Xingchen. Solo te estaba buscando, hermano Junior Jian, dijo Liu Xingchen. ¿Qué coincidencia me encontré aquí? Hermano mayor Liu, saludos, ¿por qué me estabas buscando? Cada vez que Liu Xingchen venía a encontrarlo, generalmente estaba sucediendo algo. ¿Recuerdas el incidente por el cual se despojaron tus recursos? La fecha límite de 5 años está llegando a su fin, dijo Liu Xingchen. Oh, entonces, ¿puedo recibirlos ahora? 40 piedras espirituales no eran una pequeña cantidad. Eso estaba destinado, pero apareció alguien del pabellón de alegría celestial, y tenían un aura muy violento a su alrededor, dijo Liu Xingchen impotente. El Salón de la Ley decidió extender su castigo durante 3 años más. Jianao se quedó en silencio. Sus recursos durante 3 años más serían confiscados nuevamente. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer al respecto. Parece que realmente no te importa tanto, dijo Liu Xingchen. Hermano Junior Jian, le sugiero que muestres un poco más de preocupación al respecto y que te quejes con tu maestro de acantilados. Si incluso pretendes estar molesto al respecto, estarán más a gusto. Jianao realmente no iría a quejarse con su maestro. No era un verdadero discípulo. Si se quejara demasiado, su maestro podría comenzar a no le gustaría. No valió la pena. Su maestro le había dado 5000 piedras espirituales la última vez como recompensa, después de todo. Era mejor aceptar su destino y no atraer la atención del pabellón de alegría celestial. La razón por la que sus recursos fueron confiscados durante 3 años más deben haber sido porque había visto al maestro del pabellón cerca de la torre sin ley la última vez. Oh, hay otro asunto interesante, dijo Liu Xingchen con una sonrisa. Mientras estabas fuera, alguien fue a tu casa y te miró. La gente del salón de la policía lo vio. Resultó ser un espía de la secta inmortal del atardecer. Insistió en que estaba allí para conocerte. Entonces, ahora sospechas aún más. Es posible que deba cooperar con nuestra investigación en el futuro cercano. Por supuesto, no afectará sus tareas afuera.
Si toma una misión y fallas, aún tienes que pagar una compensación. ¿Qué pasa si vienen a buscarme cuando estoy lejos de la secta? Jianao preguntó. Si no se puede encontrar a la persona, el problema se vuelve más grave. Es posible que se le haga pagar una gran cantidad como compensación, dijo Liu Xingchen. Jianao estaba sin palabras. Capítulo 242. ¿No sabías que la secta de la nota celestial era una secta demoníaca? Traductor, Endless Fantasp Traducción Editor. Endless Fantasp Traducción. La sala de aplicación de la ley parecía recordar constantemente a Jianao que pertenecía a la secta demoníaca. Podrían ordenarle que hiciera lo que querían que hiciera, pero le dieron una opción. Le permitieron pagar una compensación. Jianao no tenía intención de asumir otra misión. Involucrarse con un espía fue inesperado. Con un suspiro, dejó de pensar en ello. Se quedaría con su plan anterior y continuaría estancando. Ahora tenía 8000 piedras espirituales. Podría seguir adelante y prepararse para otra encarnación del árbol de melocotón inmortal. Esta vez, no quería retrasarse porque solo necesitaba una burbuja púrpura para obtener un nuevo poder divino. Obtener una nueva habilidad divina le daría una ventaja. No estaba seguro de qué tipo de habilidad divina obtendría esta vez. Escuché algo más en los últimos días, dijo Liu Xingchen inesperadamente. Escuché que Bai Ye ha desafiado a Manlong. ¿En realidad? Jianao se sorprendió. ¿Desafió a uno de los 10 principales discípulos? Sí. Liu Xingchen asintió. Sucedió hace un par de días, y no pasará mucho tiempo antes de que se anuncie públicamente. Su posibilidad de éxito no es alta, por lo que no sé por qué tiene tanta prisa. Si alcanza la etapa tardía del reino del espíritu primordial, su posibilidad de éxito será mayor. Es posible que no pueda mantener la posición incluso en la etapa máxima del reino del espíritu primordial, y mucho menos en la etapa tardía. Parece que tiene algunos planes para este año. La noticia sorprendió a Jianao. No esperaba que Bai Ye comenzara a buscar un puesto entre los 10 primeros pronto. Pensó que Bai Ye era como él, esperando para mejorar su cultivo antes de tratar de ser uno de los 10 principales discípulos. Bai Ye estaba tratando de actuar demasiado rápido sin ninguna preparación. ¿Cuándo? Jianao preguntó. Para luchar contra uno de los 10 principales discípulos, el desafío debe emitirse con un año de anticipación. Entonces, lucharán el próximo año. La ubicación es elegida por el Challenger, pero se anunciará un día antes de la pelea. Jianao dio un suspiro de alivio. Todavía le quedaba un año. En un año, podría aprender algunas maldiciones, incluso si no pudo alcanzar a Bai Ye en su cultivo. No quería que Bai Ye se convirtiera en uno de los 10 principales discípulos. Dado que Bai Ye elige la ubicación, ¿es posible que pueda configurar formaciones allí? Jianao preguntó. No. Liu Xingchen sacudió la cabeza. Las formaciones y restricciones normales no se pueden configurar en el lugar a menos que se configuren en secreto sin que nadie los descubra. Jianao asintió. Después de hablar por un tiempo, Liu Xingchen caminó hacia la zona minera. Desde que ya te conocí y te transmití la información, me pondré en marcha. Jianao se despidió. Sin embargo, se preguntó qué planeaba Liu Xingchen a continuación. ¿Iba a ir a las minas a encontrar otro alma remanente y dejar que lo posee? Liu Xingchen estaba muy cerca de llegar a la etapa media del reino del espíritu primordial. Quería saber si las 2 criaturas que lo poseían habían decidido unir fuerzas contra él. Sin embargo, iba a conocer a Zhuang Yuzhen, por lo que necesitaba salvar la capacidad de evaluación diaria para eso. Poco tiempo después, Jianao llegó al 5º piso de la torre Sinleinin. Se paró frente a la jaula del prisionero. Jianao tocó las barras de madera. ¿Estás despierto?, preguntó. Zhuang Yuzhen lentamente levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Jianao. Parecía que lo había estado esperando durante mucho tiempo. Parece que realmente querías verme, dijo Jianao con calma. ¿No te informó tu secta que quería verte? Zhuang Yuzhen preguntó. Jianao sacudió la cabeza. No. Nadie le había informado sobre eso. Zhuang Yuzhen había sido engañado.
Eso fue normal en una secta demoníaca. Incluso los miembros de la secta a menudo eran engañados, y mucho menos prisioneros. No me digas que esta es una secta demoníaca. ¿Eh? Jianao se sorprendió. ¿No sabías que esta era una secta demoníaca cuando viniste aquí, señor? Zhuang Yuzhen quedó momentáneamente aturdido. Luego suspiró. Cuando vine aquí solo sabía que esto era una secta deficiente e inferior. ¿Permitido? Jianao no estaba de acuerdo con eso. Aunque la secta Heavenly Note no era muy grande, todavía era una secta de primera clase. Al menos en la región sur, fue una de las sectas más poderosas que existen. Estaba a la par con la secta Blackhaven y la secta Inmortal del Atardecer, que eran sectas de primera clase. Azure Mountain se consideraba una secta decente. Sin embargo, la secta Heavenly Note la había atacado y ganado. En cuanto a la escuela Clear Sky y la secta Luna Brillante, eran verdaderas sectas inmortales. Eran sectas de primer nivel que no tenían paralelo en todo el reino. Incluso si varias sectas unieran fuerzas, no sería suficiente desafiarlas. Señor, debería ser más cauteloso, dijo Jianao. Atacar una secta sin saberlo todo podría quedar atrapado como Zhuang Yuzhen. ¿Precavido? Zhuang Yuzhen se burló. ¿Sería cauteloso para elegir una flor del vecindario? Jianao estaba sin palabras. Su respuesta sería afirmativa. Siempre fue súper cauteloso al hacer cualquier cosa. Señor, ¿cómo sabías que la flor de la fragancia celestial Dao estaba en la región sur? Eres del norte, ¿verdad? De hecho, sabía que todo estaba relacionado con Dan Yuan. Algunas personas en la región sur ya sabían sobre los celestiales fragancia Dao Flower en la secta de la nota celestial. No era un gran secreto. Jianao quería encontrar la verdadera identidad de Dan Yuan. Si lo encontraba en persona, podría arrebatar su tableta de piedra y descubrir quién estaba detrás de todo esto. Si no fuera por el miedo a ser detectado por el autor intelectual detrás de las tabletas de piedra, Jianao ya habría descubierto las identidades reales de Dan Yuan y los demás en la reunión. Sin embargo, no quería ser imprudente. Además, era muy probable que no pudiera usar su habilidad divina con una pizca de su conciencia en la tableta de piedra. No fue tan difícil. Solo tenía que preguntarle a alguien. ¿Cómo contactaste a esta persona? Jianao preguntó. Primero, dime por qué la flor de la fragancia celestial Dao está en tus manos, dijo Zhuang Yuzhen. No sé. Debe preguntarle a los superiores que son conscientes de este asunto. Solo estoy siguiendo órdenes, dijo Jianao. Eso fue en parte una mentira. Sabía que la flor de fragancia celestial Dao se le entregó para que los espías pudieran ser atraídos. Era un cebo. ¿Qué más sabes? Zhuang Yuzhen miró a Jianao. ¿Qué quieres decir? Jianao preguntó con fusión. ¿Sabes de lo que estoy hablando?, dijo Zhuang Yuzhen. ¿Puedes decirme qué pasará después de que la flor del reino del cadáver madura? Jianao preguntó. Niño, solo estás en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación. Debes saber que podría matarte con una sola respiración si estuviera fuera de aquí. Dime qué más sabes. Zhuang Yuzhen parecía incapaz de contener la ira en su voz. Parece que realmente no quieres hablar conmigo, dijo Jianao. He tenido suficiente de tus tonterías. Dime cuánto sabes realmente y dónde aprendiste sobre ese nombre. Jianao permaneció tranquilo y dio un paso adelante. Él hizo señas al prisionero más cerca. Acércate y te diré 2 palabras más. Después de terminar, ¿estarás tranquilo y dispuesto a hablar más? Capítulo 243. Lindsay está a punto de ser expulsado de la secta traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Vuelve aquí. Detente allí. Zhuang Yuzhen luchó frenéticamente contra los bares de la prisión. Después de pronunciar las misteriosas palabras, Jianao lo vio voltear por completo. Se dio la vuelta y se fue. No planeó hablar con el prisionero durante demasiado tiempo. Hablar demasiado generalmente arruinaba el suspenso. La perspectiva de algo desconocido volvía a la gente. Los hizo curiosos e inquietos. Solo después de descubrir más,
la mente podría volver a calmar. Fuang Yuzhen lo sentía ahora. No sabía cuánto sabía Jianao, y la duda lo estaba haciendo frenético. Tráelo a mí, le diré todo. En este momento, la mujer de túnica negra se acercó al prisionero. Sea un poco más sincero, ¿por qué no? No hablaré si no lo veo. Deja que venga aquí, y le diré todo. La mujer de túnica negra dudó. Bueno, no tengo prisa. Ve asterisco tefi. Recordaré esto. Fuang Yuzhen luchó. Golpe. De repente, un látigo le golpeó la cara. Estaba momentáneamente aturdido. Entonces el látigo golpeó de nuevo. Golpe. Golpe. ¿Eso es todo lo que tienes? Si te atreves, solo matarme, vierte. Mientras Fuang Yuzhen maldijo, la mujer de túnica negra lo azotó continuamente. Después de un tiempo, ella dejó de azotarlo y se fue. La boca de Fuang Yuzhen estaba hinchada. Jianao sintió que ya no podía volver a la torre sin ley. Las palabras que había pronunciado eran, corazón de cadáver. Ese había sido su último recurso. Si fuera a encontrarse con el prisionero nuevamente, no le quedaba un chip de negociación. El prisionero sospecharía que Jianao no tenía otra información en su contra. La mejor opción era dejarlo en suspenso por ahora. Fuang Yuzhen se había asombrado al enterarse de que la secta de Nota Celestial era una secta demoníaca. Era como si pensara que pertenecía a una secta inmortal. La secta de Bain Corps no era una secta inmortal en ninguna forma o forma. Los clones eran extremadamente importantes para ellos. Permanecer por las reglas de la secta inmortal las obstaculizaría enormemente. Si ese fuera el caso, entonces la secta del cadáver divino debe dividirse en dos grupos, uno conservador y el otro corrupto. No creo que sea posible. En el mundo del cultivo, muchas personas fueron asesinadas en sus propias sectas por su propia gente, independientemente de si eran de la secta demoníaca o inmortal. Los discípulos de la secta del cadáver divino no eran muy rígidos sobre sus reglas. Incluso usaron a cualquier persona, viva o muerta, como un cadáver divino. Sin embargo, si dejaran los cultivadores comunes solos y no se enredaron con otras sectas inmortales, podrían considerarse parte de la secta inmortal. La razón por la cual la secta de Nota Celestial se consideraba una secta demoníaca era porque no les importaban los cultivadores ordinarios. No estaban por encima de dañar a la gente común por su propio beneficio. Los mataron y los robaron. También trataron a los cultivadores de la misma manera. En segundo lugar, irían a cualquier longitud para fortalecerse o obtener lo que querían. Refinarían herramientas, harían talismanes, crearían píldoras y engañarían a otros, especialmente si fueran pobres. Los ricos generalmente no se entregan en delitos menores, pero todavía había casos de eso. Incluso secuestraron a los no cultivadores comunes cada pocos años. Así fue como la gente común terminó como trabajadores en los jardines de hierbas espirituales. De vuelta en su propio patio, Jianao comenzó a estudiar el manual sin nombre. Recientemente, había alcanzado un cuello de botella. Quería progresar a un nivel superior lo antes posible. En los meses siguientes, necesitaba ganar piedras espirituales y descubrir dónde se quedaba Bai Ye. Quería estar preparado para poder maldecir Bai Ye cuando llegó el momento. Era inesperado que Bai Ye desafiaría a Manlong tan pronto. No era de extrañar que Jianao no hubiera sufrido ningún ataque de Bai Ye recientemente. Estaba ocupado preparándose para la pelea con Manlong. Jianao dejó el manual sin nombre y finalmente sintió que había alcanzado un nuevo nivel de conocimiento. Su percepción se volvió aún más aguda, y notó cambios sutiles en el mundo que lo rodea. Podía ver las cosas más claramente y sentir el flujo de energía espiritual. Incluso podía sentir su espíritu primordial a través de su aliento. Cuanto más lo estudió, más entendía cómo Hon Yuye podía ver a través de él tan fácilmente. Se sentía como si estuviera desnudo. Cuando se dio cuenta de esto, estudió aún más el manual. De repente, pensó en una posibilidad. Si domino completamente el manual sin nombre, ¿podré ocultar incluso los secretos celestiales? De repente, pensó en una posibilidad. Si domino completamente el manual sin nombre, ¿podré ocultar incluso los secretos celestiales? Actualmente,
Podría percibir y ocultar su aura, espíritu y habilidades mágicas. Solo pudo confirmarlo aprendiendo todo en el manual sin nombre y probándolo frente a Hon Yuye. Hablando de eso, ha pasado medio mes. ¿Cómo es que la bestia espiritual y las otras aún no han regresado? Sin la bestia espiritual y las otras, muchas cosas tuvieron que suspenderse, especialmente la prueba semanal de Chuchuan. No tenía más remedio que esperar. En el lago Huitemon, Zhao Qingsue se apresuró a entrar. Se acercó a Zhou Chan. Hermana mayor Zhou, ¿puedo preguntarte algo? Ella dijo nerviosamente. ¿Qué es? Dijo Zhou Chan. Existe una regla en la secta que expulsa a un discípulo de la secta exterior si permanecen en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital durante más de 3 años. Existe una regla, pero muy pocas personas son expulsadas. No hay muchas personas que permanezcan en la primera etapa durante tanto tiempo. Ninguna de las 12 ramas tenía personas tan lentas. Incluso si el talento de alguien era muy pobre, todavía logró avanzar a la segunda etapa en 3 años. Lin Zi todavía está en la primera etapa. Zhou Chan se sorprendió. Eso es poco probable, pero si todavía está en la primera etapa, entonces tal vez no sea adecuado para el cultivo. ¿Hay alguna manera de ayudarlo a permanecer en la secta? No sé sobre eso. Ni siquiera sé quién supervisa el asunto, dijo Zhou Chan con tristeza. Le preguntaré al Elder Qiansu. No te preocupes. Después de un tiempo, Zhou Chan y Zhao Qingsue llegaron al patio del Elder Qiansu. ¿Aún en la primera etapa del reino de refinamiento de sangre vital después de 3 años? Dijo el Elder Qiansu sorprendido. ¿No sería solo una tortura en el discípulo si se le permite quedarse cuando no es adecuado para el cultivo? Zhao Qingsue bajó la cabeza tristemente. Bueno, solo informe a la secta exterior del acantilado de corazones rotos. Podemos dejar que se quede por otro año. Si no avanza a la segunda etapa después de un año, entonces tendrá que encontrarse con el maestro del acantilado de corazones rotos. Si el maestro acepta dejarlo quedarse, las otras ramas no tendrán ningún problema con eso. ¿Debería informarles que lo dejaran quedarse por otro año entonces? Preguntó Zhou Chan. El Elder Qiansu asintió. Recuerde dejar 1 o 2 piedras espirituales como un regalo para hacerlo. Ya veo, gracias, el Elder Qiansu. Ella se despidió y se fue con Zhao Qingsue. El Elder Qiansu solo sacudió la cabeza y no pensó más en eso. Muchas gracias, hermana señor Zhou, dijo Zhao Qingsue agradecida. Eso está bien. No te preocupes. Hablaré con la gente de la secta exterior. Es casi agosto, y todavía queda medio año. Con suerte, Lin Zi puede hacerlo esta vez, dijo Zhou Chan. Si no avanza a la segunda etapa por otro año, ya no podré ayudarlo. El acantilado es la cabeza del acantilado de los corazones rotos. Ni siquiera podemos conseguir una audiencia con él, y mucho menos pedirle ayuda. Zhao Qingsue asintió. Todo dependía de Lin Zi después de esto. Capítulo 244. ¿Cómo reembolsas la amabilidad con la enemistad? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En el acantilado de los corazones rotos, Jianao se quedó en el interior. Desde su regreso de la Torre Sin Ley, había estado ocupado con sus propios asuntos. Durante este tiempo, trató de comprender la 4ª forma de la cuchilla celestial, pero no pudo entenderlo. Parecía que su energía espiritual no era lo suficientemente fuerte. No tenía más remedio que esperar. Tal vez sería diferente si llegara a la etapa tardía del reino del espíritu primordial. Las 7 formas de la cuchilla celestial eran extremadamente poderosas. Los requisitos para las nuevas técnicas fueron aún más difíciles. Las 3 formas de la cuchilla celestial apenas eran suficientes para sus necesidades, y todavía no había dominado ningún hechizo. El Sutra Hon Mengeart tenía requisitos aún más altos. Después de dominar el universo en una técnica de palma, necesitaba avanzar a otra etapa para aprender otra técnica. Por ahora, solo podía confiar en sus habilidades divinas. Había pasado otro medio mes, y ya era a mediados de agosto. Xiao Li y los demás habían estado fuera durante 2 meses.
Jianao se preguntó por qué aún no habían regresado. No estaba preocupado por su seguridad, pero sintió que Xiao Li podría no querer volver a la secta después de que sus padres fallecieron. Después de todo, la casa fue su último recordatorio de sus padres. Si ella se fuera, se dejaría vacío. Durante este periodo, visitó Chu Chuan 2 veces y Lin Zi una vez. Chu Chuan estaba bien. Había realizado algunas mejoras más desde la última vez. Había elegido renunciar a ciertas cosas para centrarse en su cultivo. Quería llegar al reino del establecimiento de la fundación y unirse al brillante secta lunar. Jianao le había dicho que incluso si llegara al reino del establecimiento de la fundación, todavía no podría competir con Chu Jie. Chu Chuan no estaba preocupado. Después de llegar al reino del establecimiento de la fundación, Chu Jie no se preocuparía demasiado por él. Quería asegurarle que estaba bien. Sin embargo, todavía estaba indeciso sobre si quería ser un discípulo de una secta demoníaca. Jianao no dijo mucho sobre el asunto. Esa fue la elección de Chu Chuan, por lo que Jianao no quería interferir. En comparación con Chu Chuan, Lin Zi estaba muy atrás. Estaba realmente como la bestia había descrito, siempre siendo golpeado. Ya había llegado a la tercera etapa del reino de refinación de sangre vital de la luna estrella y absorbió el poder del sol, la luna y las estrellas a un ritmo más rápido. Sin embargo, debido a la influencia de Star y Montpearl, no pudo avanzar al reino del establecimiento de la fundación. Podría permanecer en el reino de refinamiento de sangre durante muchos años todavía. Fue difícil para Lin Zi. Jianao le preguntó si todavía quería quedarse en un secta demoníaca. La respuesta de Lin Zi siempre fue afirmativa. Jianao le dio algo de orientación en su cultivo y dejarlo. Eventualmente tendría un futuro brillante si perdurara. Jianao no le dijo a Lin Zi al respecto. En cambio, envió a la bestia para seguir alentándolo. La bestia estaba revisando su progreso, después de todo. No fue fácil soportar algo así. Permanecer en el reino de refinamiento de sangre durante 5 o 10 años sin perder la esperanza fue una terrible experiencia. En el Spirit Herb Garden, Jianao encontró algunas burbujas. Fuerza +1, espada espíritu +1, espíritu +1, resistencia +1, hubo bastantes burbujas blancas y verdes, pero desafortunadamente no había una sola azul. Jianao vio a una joven corriendo hacia él en pánico. Señor, algo ha sucedido. La niña, de alrededor de 16 o 17 años, parecía relativamente nueva aquí. Jianao no podía recordar haberla visto en el jardín antes. ¿Qué pasó? Le preguntó a Calm. Una hierba espiritual es marchitar, dijo la niña, y señaló en una dirección. Allí. Jianao frunció el ceño y rápidamente fue a investigar. En el campo espiritual, un niño lo miró con miedo. Estaba arrodillado en el suelo. No hice nada. Era así cuando llegué aquí. Está bien. Aparte, dijo Jianao. Si fuera culpa del niño, sería castigado. Si no, no había necesidad de dificultarle las cosas. El niño se sorprendió al ver a Jianao tan tranquilo. Pensó que sería castigado. Había transferido de otro jardín de hierbas Spirit recientemente. Había sido testigo de que uno de sus compañeros de aldeanos fue golpeado hasta la muerte. Jianao observó la hierba espiritual frente a él. Era un antídoto, y actualmente se estaba marchitando. Después de un tiempo, confirmó que fue afectado por un aura externa. Revisó el suelo y encontró algo extraño. Jianao miró a su alrededor y vio la flor del reino del cadáver cerca. La hierba espiritual fue afectada por la flor del reino del cadáver. Ustedes dos, hagan su negocio y no se acerque aquí por ahora, dijo Jianao al niño y la niña. El joven no podía creerlo. Ni siquiera fue regañado o interrogado. Usando su energía espiritual, Jianao dibujó una línea en el suelo para aislar el aura de extenderse a través del suelo. Eso evitaría que la flor del reino del cadáver afecte a esa parte del campo espiritual por un tiempo. Se acercó a la flor del reino del cadáver y la evaluó. Flor del reino del cadáver. La flor del reino del cadáver recién brotada extiende sus raíces y ejerce una tremenda influencia en los seres espirituales circundantes.
Si se trasplanta a una trama estéril de un acre sin otras plantas, crecerá rápidamente. Es mejor irrigarlo con la sangre de las bestias durante el trasplante para evitar que se introduzca. Jianao miró las hojas ligeramente oscuras. Se sintió indefenso. Entonces, necesita ser trasplantado a un lugar sin otras plantas, una tierra árida. Jianao observó el Spirit Herb Garden y no encontró ese lugar. Tal vez necesitaba ser plantado fuera del jardín. No pudo tomar una decisión por su cuenta. Necesitaba encontrar un señor o preguntarle al maestro del acantilado. Los otros jardines de hierbas espirituales podrían estar teniendo problemas similares. Quizás pueda aprovechar esta oportunidad para ingresar al bosque de los 100 bones. Jianao no tenía la intención de ayudar a otros a trasplantar la flor del reino del cadáver. En cambio, quería ir al salón de la aplicación de la ley y ver si había tareas relacionadas con el bosque de 100 bones. Quería encontrar a Bai Ye y obtener algo relacionado con él. Necesitaba sentar las bases para la maldición. Fue a encontrar a su maestro. ¿Trasplantarlo a un lugar más seguro? Kugu-chan lo pensó. ¿Por qué no trasplantarlo fuera de la residencia de Miao Tinglian por ahora? Ella no tiene misiones y sabe sobre las hierbas espirituales. Ella puede vigilarlo. En cuanto a cómo trasplantarlo, puede resolverlo por su cuenta. Jianao fue quien pudo hacer crecer la flor del reino del cadáver, por lo que estuvo bien confiar en él. Está bien. Encontraré la hermana señor Miao Tinglian entonces, dijo Jianao. En el patio, había 2 verdaderos discípulos que parecían estar enseñando algunas técnicas. Jianao nunca había estudiado aquí antes y su maestro solo le había enseñado una vez. Esa fue la diferencia entre los discípulos de la secta interna y los verdaderos discípulos. Hermano Junior Jian, pensé que te había tratado bien, ¿por qué quieres dañarme? Miao Tinglian expresó su insatisfacción. Mui también tenía curiosidad. La residencia de Tinglian no tiene un área estéril, pero la mía lo hace. Jianao mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Muchas personas en la secta estaban al tanto de la relación entre el hermano mayor Mui y la hermana mayor Miao Tinglian. El maestro del acantilado también asumió que la hermana mayor Miao Tinglian vivía con el hermano mayor Mui. Estos dos fueron probablemente los únicos en la secta que lo trataron bien, y no tenía intención de dificultarles las cosas, pero el maestro del acantilado había dado sus instrucciones. ¿Cómo lo trasplantamos de todos modos?, preguntó Miao Tinglian. Observé la flor del reino del cadáver. Se marchita muy fácilmente. Bestia de la bestia, dijo Jianao. Si la sangre de la bestia se usa para nutrirla mientras se trasplanta, no se marchitará. ¿En realidad? Miao Tinglian se sorprendió. Nunca antes había oído hablar de eso. Capítulo 245. ¿Estás interesado en un junior de 20 años? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, realmente funciona. Esa tarde, Miao Tinglian procedió con el trasplante. Sin sangre de la bestia, había signos de marchitamiento, pero con el uso de sangre de bestia, podría ser trasplantado con éxito. Esta es la primera vez que veo este tipo de hierba espiritual. En este momento, estaban en un pozo de montaña, que era donde muy a menudo experimentaba con sus técnicas. Era estéril y cerca. Al mismo tiempo, estaba lo suficientemente aislado como para que su residencia no se pudiera ver. Ahora que todo está resuelto, no te molestaré más, personas mayores, dijo Jianao cortésmente. Se volvió para irse. Esperar. Miao Tinglian señaló la flor del reino del cadáver. Otra hierba espiritual, los jardines definitivamente enfrentarán el mismo problema. ¿Vendrán y preguntarán sobre Trijian? Jianao no dudó. Ahora que eres el guardián de la flor del reino del cadáver, definitivamente vendrán a preguntarte, la hermana señor Miao. La información es tuya para compartir. Si estás dispuesto, puedes decirles. Si no, depende de ti. No tenía la intención de involucrarse en tales asuntos. Sería mejor si no atrajo la atención de otras personas. Aparte de Bai Ye, si mantuviera la cabeza baja, no encontraría más problemas.
Los discípulos del reino del establecimiento de la fundación fueron fáciles de manejar. Solo los verdaderos discípulos como Bai Ye eran difíciles de llevarse bien. Tratar con discípulos más agresivos fue muy desafiante. Tomar medidas lo exponer. Sin embargo, si no tomó medidas, el autor seguiría sin razones. Jianhao tenía discípulos en la secta, pero nadie había encontrado evidencia en su contra. Sin embargo, podrían usar el espejo de modelado del alma de la esencia celestial si sucedió nuevamente. Una vez descubierto, sería enviado a la torre sin leyese. La gente sospecharía mucho si descubrieran su reino de cultivo. Con un talento excepcional, las bendiciones de los cielos y la tierra, la herencia de gran poder y la guía de un mentor conocedor, An Min, a los 23 años, solo estaba en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Como secta demoníaca, ¿la secta de la nota celestial estaría dispuesta a nutrir a Jianhao si pensaba que tenía talento? Jianhao no era ingenuo. No quería confiar su vida y muerte a los demás. Algunos podrían correr el riesgo y rebelarse, pero Jianhao siempre fue cauteloso. Fue una de las razones por las que Jianhao trató de escapar de las garras de Hong Yuye. Quería tener el control de su propia vida. Para eso, necesitaba fortalecerse. Ocultar sus habilidades fue el mejor paso por ahora. En ese caso, tomaré la decisión yo mismo, dijo Miao Tinglian. Jianhao asintió y se preparó para irse. Oh, hay una cosa más. Miao Tinglian sonrió mientras miraba la cara perpleja de Jianhao. Un junior ha llegado recientemente al acantilado de Broken Earths. Tiene 20 años y está en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación. ¿Estás interesado? Tienes 24. Ustedes dos serían un buen partido. La he visto. Ella es muy hermosa. Jianhao estaba sin palabras. Incluso Mui estaba momentáneamente aturdido. Lo alejó. Hermano Junior Jian, puedes hacer tu propio negocio ahora. Por favor, ignore sus palabras. No te importe ella. Jianhao asintió y se despidió. Miao Tinglian fue implacable cuando se trataba de ponerlo con alguien. Un niño de 20 años en la etapa temprana del reino del establecimiento de la fundación fue realmente impresionante. Sin embargo, ¿cómo podría estar interesada en alguien como Jianhao que dependía de las oportunidades para acumular su cultivo? Jianhao no tenía intención de encontrar una pareja. En los siguientes 7 días, Jianhao notó que Du Yong lo estaba buscando con más frecuencia. Visitó de nuevo hoy. Hermano mayor Jian, ¿te has quedado en la secta interior últimamente? Sí. He estado ocupado con algunos asuntos. Las hierbas espirituales en el Spirit Herb Garden todavía se estaban recuperando. Necesitaba vigilarlos. Los otros jardines habían intentado trasplantar la flor del reino del cadáver, pero habían fallado. Al enterarse de que el acantilado de los corazones rotos lo había trasladado con éxito, se dirigieron a la residencia de Miao Tinglian para preguntarle al respecto. Recientemente obtuve una técnica secreta para cultivar el suelo, pero no estoy seguro de si funciona, dijo Du Yong. Quería pedirle ayuda, hermano mayor Jian. ¿Una técnica secreta? Jianhao fingió confundirse. En su corazón, se alegró de que Du Yong finalmente estuviera tomando medidas. Sí. Es algo que no se puede explicar fácilmente. Quiero que vengas a mi casa y eches un vistazo. ¿Cuándo tendrás algo de tiempo libre, hermano mayor Jian? Du Yong preguntó. Era inesperado que Jianhao fuera invitado a las casas de otras personas. Basado en su comprensión de la técnica de disolución del cadáver de 9 extremos, Guzon, el actual Du Yong, debería haber alcanzado el reino del espíritu primordial. El peligro era alto. Jianhao no pudo involucrarse sin saberlo todo. Utilizó la evaluación diaria en Du Yong. Devine Corps Du Yong, ex discípulo interno de la secta Heavenly Note, en la etapa media del reino del establecimiento de la fundación. Su cuerpo fue tomado por Guzon. Quiere atraerlo y hacer que los clones te ataquen. A partir de entonces, reemplazará tu corazón. Para garantizar su seguridad, él cortó una parte de su alma primordial y le otorgó la autonomía a la clon. ¿Se cortó una parte de su alma primordial? Jianhao se sorprendió.
¿Por qué haría todo lo posible para tratar con alguien en la etapa tardía del reino del establecimiento de la fundación? No podía entender por qué el enemigo era tan cauteloso. En cuanto al corazón, debe referirse al corazón del cadáver. Jianao se preguntó qué había sorprendido al enemigo. Dar autonomía al clon, ¿eso significa el cuerpo principal y el clon no puede compartir recuerdos? Algunos avatares necesitaban ser controlados por el cuerpo original, y el cuerpo original podría usar los sentidos del clon para observar los alrededores. Pero otorgar autonomía al clon haría que sea más difícil para el cuerpo original de IMW sobre el entorno del clon. Hermano Senior Jian, ¿cuándo estarás disponible? Jianao decidió intentarlo. Si obtuviera el corazón del cadáver, podría controlar a Zhuang Yuzhen, y habría una posibilidad de descubrir a quien Dan Yuan en realidad lo era. Simplemente no estaba seguro de cuán fuertes eran los otros clones de Ku Zon. Si estuvieran en la etapa tardía o máxima del reino del espíritu primordial, él usaría los anillos para escapar. Cualquier tiempo es conveniente para mí. Depende de ti, hermano mayor Jian. Du Yong sonrió. Hagámoslo mañana por la tarde. Debería terminar con mi trabajo para entonces, dijo Jianao. Mañana, podría usar la evaluación diaria para verificar la situación de los otros clones. Bueno. Vendré a buscarte mañana. Du Yong asintió con una sonrisa. Luego se giró y se fue. Al día siguiente, Jianao usó los secretos del cielo Hidden Talismán y siguió a Du Yong a su casa. Está en el patio. Du Yong abrió el camino. Jianao asintió y miró al patio por delante. Hubo finas de brillo provenientes del patio. Fue una formación. Cuando llegó al patio, se dio cuenta de que de hecho había tierra en el suelo, como si Du Yong hubiera estado experimentando con el suelo. Pero antes de que pudiera mirar más de cerca, sintió que la formación se activaba. Espera un momento, hermano mayor Jian. Déjame realizar la técnica para que lo veas, luego lo entenderás, dijo Du Yong. Jianao lo observó sin interrumpir, pero permaneció atento. Estaba en guardia contra cualquier movimiento repentino. También había preparado el talismán de teletransportación de 1000 millas, por si acaso. Capítulo 246. Ni siquiera un solo centavo traductor. Endless Fantasy Traducción Editor. Endless Fantasy Translation. Jianao de repente pensó en algo mientras veía a Du Yong realizar su técnica. Si atrajo a un discípulo de la secta y los mató, ¿la sala de aplicación de la ley seguirá investigando el asunto? Debería preguntarle a Liu Xingchen al respecto. En este momento, la formación circundante se activó, y Jianao sintió una sensación familiar. Estaba siendo teletransportado. Si Du Yong hubiera atacado mientras experimentaba la sensación difusa, habría tenido éxito. Sin embargo, Jianao soportó los mareos y dio un paso adelante. Efectivamente, sintió un ataque proveniente de detrás. Fue un ataque al nivel del reino del espíritu primordial. Auge. Los 9 Heavens Battle Armor lo protegieron al bloquear el impacto desde atrás. Usando su impulso, Jianao saltó al borde del pico de la montaña. Se dio la vuelta y miró hacia atrás. Había una mujer cerca de Du Yong que todavía estaba mareado por la teletransportación. Estaba con un vestido azul con un cinturón blanco atado alrededor de su cintura. Su cabello negro estaba atado en un bollo simple. Su piel era inusualmente pálida. Su delicada cara mostró sorpresa. Jianao también estaba algo sorprendido de que el clon fuera una mujer. Su cultivo estaba en la etapa media del reino del espíritu primordial, al igual que el suyo. En ese caso, el cuerpo original de Ku Zon debe estar en la etapa tardía o pico del reino del espíritu primordial. Jianao pudo ver 2 picos uno al lado del otro. Ese fue Twin Cloud Peak. No estaba muy lejos de la secta de la nota celestial. Actualmente estaban en la cima de uno de los picos. Entonces, ¿lograste evadirme? Y tienes un tesoro que está en el reino del espíritu primordial. Parece que tenemos un problema. La mujer de azul habló con una voz crujiente y agradable. ¿Puedo preguntar quién eres? Jianao preguntó. En este punto, activó la evaluación diaria. Divine Corps Liu Yun,
exdiscípulo interno de la secta de Espíritu de Nieve, en la etapa media del reino del alma primordial. Fue poseída por Ku-Zon y ahora es uno de sus 3 cadáveres divinos. Ella posee autonomía y actúa independientemente del cuerpo original. Pero será difícil para ella existir por mucho tiempo. Encantamiento. Hyanao siempre tuvo dolor de cabeza cuando se trataba de encantamientos. No había estudiado encantamientos después de ser descubierto leyendo un libro sobre ellos por Hon Yuye. Ahora, no podía estar seguro de si el encantamiento estaba trabajando en él o no. Un cadáver divino con autonomía, Hyanao no necesitaba preocuparse por revelar su secreto, ya que este clon no compartía recuerdos con Ku-Zon. Soy Liu Yun. Liu Yun empujó a Du Yong a un lado. Du Yong ya había perdido su sentido divino, y su conciencia se había transferido a Liu Yun. Liu, no eres un humano ordinario, ¿verdad?, preguntó Hyanao. ¿No soy lo suficientemente hermoso para ti? Liu Yun preguntó mientras daba un paso adelante. No precisamente. Hyanao sacudió la cabeza. ¿Por qué no tienes ninguna idea cuando me miras? Liu Yun ya estaba más cerca de él. Si ella dio un paso más, podría evitar que Hyanao salte del acantilado y escape. Porque ya conozco las 2 palabras que necesito saber, dijo Hyanao con una sonrisa. ¿Qué son? Liu Yun preguntó. Hyanao sonrió. Ku-Zon. Tan pronto como Hyanao dijo el nombre, Liu Yun froze. Ella parecía asombrada. ¿Qué dijiste? Tu nombre, dijo Hyanao. Tú. Liu Yun parecía sorprendido. Hyanao hizo su movimiento. La cuchilla de media luna emergió de su vaina y brilló brillantemente. Usó la primera forma de la cuchilla celestial, la luna. Liu Yun también la hizo moverse. Ice Spikes apareció bajo sus pies mientras atacaba a Hyanao. Ambos lanzaron sus ataques. Vos. Ambos se esquivaron los ataques del otro. Hyanao saltó y cortó con la cuchilla de media luna una vez más. La energía púrpura surgió alrededor de la cuchilla de media luna. Hyanao luego usó la segunda forma de la cuchilla celestial, la supresión de la montaña. La inmensa presión suprimió todo a su alrededor. Había usado la técnica de supresión de montaña que se almacenaba en su guardia de muñeca. El hielo comenzó a formarse alrededor de Liu Yun. La rodeó y luego se disparó para atacar. Auge. Grieta. La inmensa presión de la supresión de la montaña destrozó el hielo. Auge. La cuchilla atravesó todo y le cortó a Liu Yun, hiriéndola severamente con un solo golpe. Apretando los dientes, Liu Yun una vez más realizó su técnica. En este momento, la luz de la luna se reflejó en sus ojos. Su brazo voló hacia el cielo. Purple Energy apareció ante ella una vez más. Una cuchilla plateada atravesó su cuerpo. Rompió la energía espiritual que había reunido. Liu Yun, con solo un brazo intacto, miró al hombre que de repente apareció ante ella. Su mano estaba alrededor de la empuñadura del sable, que estaba enterrada en su pecho. Se quitó toda su energía espiritual. Mi nombre es Liu Yun, no Ku-Zon, dijo con dificultad. Hyanao estaba aturdido. En este momento, el poder de Liu Yun se volvió violento. Hyanao dibujó su espada y la cortó sin dudarlo. La cuchilla se apuñaló repetidamente a través del cuerpo de Liu Yun. Ella voló hacia atrás y se estrelló contra una roca. Liu Yun cayó al suelo sin vida en ella. ¿Liu Yun? Hyanao pensó que era Ku-Zon controlando a Liu Yun. Él no tenía idea de que Liu Yun era su propio ser. No tenía forma de conocer la verdad. Ella ya estaba muerta. Quería preguntarle sobre el corazón del cadáver y Zhuang Yuzhen. Sin embargo, no había encontrado ninguna ventana para una conversación. Hyanao recogió su tesoro de almacenamiento y lo atravesó. ¿Ni siquiera una sola piedra espiritual? Luego recogió el tesoro de almacenamiento de Du Yong. Estaba vacío también. Ku-Zon era tacaño. Se cortó el cadáver 2 veces más para asegurarse de que estuviera muerto. Hyanao comenzó un fuego para quemar el cadáver. Después de que salió el fuego, también dejó el lugar. No se apresuró a regresar. Llegó a uno de los picos y colocó la caja en el suelo. Luego retrocedió un poco y abrió la caja.
En un instante, un poderoso aura extendido desde la caja. Jianao estaba atento. Descubrió la cuchilla de media luna. Pronto, un corazón rojo brillante apareció a su vista. Aunque no tenía cuerpo, todavía latía sin cesar. Golpear. 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 Los ritmos eran inusualmente ruidosos. Pule con la vida. Después de observar por un momento, Jianao usó el universo en una técnica de palma para encasar el corazón en una esfera púrpura. Flotó sobre su palma. El latido se detuvo y el aura se disipó. Me pregunto si este método de sellado puede evitar que absorba el aura de la flor de la fragancia celestial Dao. Después de almacenar el corazón en una pequeña esfera, Jianao destruyó la caja. La caja tenía un aura peculiar, y le preocupaba que se rastreara a él. No quería mantenerlo. Luego usó el anillo de oro para teletransportarse a su patio directamente. Jianao luego se dirigió al jardín de hierbas espirituales. Necesitaba una coartada. Si se investigó la muerte de Du Yong, el salón de la aplicación de la ley podría perseguirlo. Necesitaba a las personas en el Spirit Herb Garden para verlo allí para que pudieran responder por él. También necesitaba ser cauteloso sobre el corazón del cadáver. No quería ningún problema. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.